Tenemos esta noche la presencia de un experto en comercio exterior quien nos va a ayudar a entender la situación actual de la República Dominicana. Vladimir Pimentel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias, Jaime, por permitirme el privilegio de estar contigo en este importante programa Tecnopol. Vladimir es economista, es graduado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y también tiene maestrías tanto en INTEC como en la Universidad del País Vasco, Correcto. en España. Esta última es en políticas económicas, o sea que es todo un experto también en políticas económicas y pues tiene mucha experiencia en el manejo de lo que son los acuerdos de comercio, como es el caso del DERE-CAFTA. Recientemente tuvimos una noticia, Vladimir, de que República Dominicana no había aprovechado del todo las bondades que brinda el DERE-CAFTA. Sin embargo, otros países digamos, de Centroamérica, que son parte también del DERE-CAFTA, sí lo han hecho. ¿Qué ha sucedido? Mira, siempre y en los análisis económicos, a mí me gusta siempre destacar lo que es el componente de las estructuras de las economías. Cuando hablamos de los resultados en las transacciones comerciales, debemos entender cuáles son las capacidades de los países, qué producen, qué pueden colocar en los mercados, cuáles son las oportunidades que tienen. En el caso de la República Dominicana, sabemos que es una economía pequeña, una economía, digamos, abierta en comparación con muchas economías y desde finales de los 90 firma un acuerdo comercial con Centroamérica, firma un acuerdo comercial con los países de la CARICOM, 2007 entra ya en vigencia DERE-CAFTA y 2009 tiene la entrada en vigencia del EPA, el acuerdo con la Unión Europea y los países de CARIFORO. Lo que ha sucedido con República Dominicana, y es una posición que sostengo hasta que me demuestren lo contrario. Es una hipótesis. Esa es mi hipótesis, que creo que ya la estamos convirtiendo en una tesis, es que lamentablemente República Dominicana no ha contado, digamos, en los últimos años, en los años que yo he podido conocer y poder entender, no cuenta con una política comercial. Entonces, esto ha llevado a que el país simple y sencillamente se adhiera a acuerdos comerciales por decisiones específicas de incumbentes o porque no tienen otra opción, como fue el caso del DERE-CAFTA. Sabemos que la vinculación de República Dominicana al DERE-CAFTA fue básicamente empujada por el sector de zonas francas, puesto que iba a perder preferencia frente a los países centroamericanos. Entonces, bueno, República Dominicana entra a este acuerdo, entra de manera tardía. Se habla de que República Dominicana negoció el DERE-CAFTA, pero fueron negociaciones muy puntuales, temas muy específicos, porque este fue un acuerdo que ya estaba construido cuando nosotros entramos. Entonces, de entrada tenemos una limitante, o sea, ¿qué vamos a aprovechar? Algo que no hemos negociado, o sea, algo que no ha sido, pensado, concebido sobre la base de las necesidades de la República Dominicana. Que bueno, que no iba a ser así porque estamos frente a la economía más grande del mundo en ese momento, que es los Estados Unidos, y bueno, estaba marcado, digamos, el camino. Recientemente el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo publicó un informe evaluando un poco sobre los 10 años del DERE-CAFTA y las conclusiones pues son bastante contundentes, que a mí me sorprende que sea del mismo oficialismo que salga una información como esta, porque siempre se ha defendido que el DERE-CAFTA ha sido positivo y todo esto. Y los hallazgos que se ha tenido en este informe básicamente que ha habido, digamos, una reducción de la participación del comercio, de las exportaciones específicamente, en el mercado norteamericano, comparándonos básicamente con otras economías que son las que están, las 5 economías centroamericanas que forman parte de este acuerdo. Esto es el resultado específicamente de no contar con políticas de desarrollo productivo que puedan permitir aprovechar las oportunidades de este acuerdo, que sí están allí. Lo que sucede es que ya hacia Haití nosotros teníamos, digamos, las puertas abiertas en términos arancelarios, o sea, no hubo un cambio importante, lo que logramos fue mantener el status quo. Es así como con relación a Estados Unidos. Con relación a la entrada a los Estados Unidos. Exacto. Y ya con Centroamérica ya teníamos un acuerdo desde el 98, que no necesariamente había sido aprovechado del todo, aunque algunas empresas sí, tengo entendido que venían ya aprovechando inclusive inversiones en algunos países centroamericanos. Tú dices que Zona Franca fue el sector que empujó a que firmáramos el DERE-CAFTA. Ahora bien, ¿eso significa que si no hubiésemos estado en el DERE-CAFTA, las exportaciones de Zona Franca hubiesen desaparecido? No desaparecido, no. Porque representan, al dato de
2015 representan 5.512 Correcto, millones de es dólares. más o menos una relación de 50-50. Con el resto de las exportaciones. Exacto, o sea, 50% nacional, 50% zona franca. Puede haber O sea, ¿qué se algunos... hubiese perdido de ahí, de acuerdo a tu estimado? Bueno, yo entiendo que se hubiera perdido, digamos, un 15, un 20%, probablemente. Ahora, uno no puede verlo de manera estática, este proceso, porque se mantiene la posibilidad de entrar los productos a Estados Unidos y lo que dicen, digamos, los funcionarios del gobierno que trabajan con el tema de zona franca y los empresarios del sector de zona franca, Adozona específicamente, es que sin el acuerdo entonces hubiera sido otra historia. Yo creo que no necesariamente, porque el tema de los aranceles es solamente un componente y un componente mínimo en términos de tú entrar a un mercado. O sea, hay otros factores que República Dominicana, y esto se lo digo al mismo sector de zona franca, han logrado desarrollar. O sea, República Dominicana ya no es el sector zona franca que teníamos hace 10 años, que era fundamentalmente textil. O sea, ya tú tienes empresas en zona franca que tienen mucho mayor nivel tecnológico, mayores niveles agregados en su proceso productivo, que es lo que entiendo que le ha dado esa ventaja y ese posicionamiento. Ahora, lo que sí se está hablando también, y eso seguramente lo has visto, lo conoces, es la preocupación con el TPP, el Trans-Pacific Partnership Agreement, con Estados Unidos y todos los países de la cuenca del Pacífico, donde el presidente Medina mandó una comunicación a Obama, preocupado, otros países de Centroamérica por igual, con el tema de la pérdida que van a tener de preferencia frente a los países asiáticos, básicamente. No obstante, hay un informe que publicó el Observatorio Dominicano de Comercio Internacional que entienden que el efecto que pueda tener esto va a ser mínimo. ¿En qué productos identifica ellos que pudieran? Fundamentalmente, el sector zona franca, básicamente calzado, textiles, este tipo de productos es lo que se está viendo que puede tener efecto y definitivamente. O sea, textiles estamos hablando 1.290 millones de dólares, más o menos, y calzado estamos hablando de 480 millones de dólares. Correcto. O sea, casi 1.700 millones de dólares sería lo que estaría en peligro. Correcto. Y ahí destacar que, bueno, son sectores que a pesar de que han reducido su participación, en términos proporcionales, sí siguen siendo, digamos, importantes. Claro. Y hay también, digamos, muestras de interés de inversionistas, sobre todo en el tema del calzado. Hay empresas taiwanesas, hay toda la creación de un instituto, creo que le llaman Instituto del Calzado, para poder, digamos, fortalecer este sector, y sí se vería definitivamente afectado con esto de los acuerdos. ¿Comercio con Haití? El comercio con Haití, mira, yo me sonrío porque es importante, son más de 1.000 millones de dólares. Es fundamental. Estamos hablando que Haití para la República Dominicana representa el 15% del total de las exportaciones. Entonces, bueno, tú me dirás, bueno, pero en términos macroeconómicos un 15% es manejable. En términos de entrada de dólares a la economía, tú puedes generar por otras vías. No obstante, yo siempre planteo esto, que cuando tú vas a las empresas particulares, o sea, en el ámbito microeconómico, te vas a dar cuenta que hay empresas que dependen totalmente de Haití. O dependen en un 50% o dependen en un 80%. Entre 2014 y 2015 hacia Haití, las exportaciones dominicanas cayeron en 400 millones. Gran parte de esto tiene que ver con la veda impuesta por Haití, con los famosos 23 productos, donde argumentaban que por protección y por seguridad de la población no podían entrar por vía terrestre estos productos, y que podían entrar o por vía marítima o por vía aérea, sabiendo que por vía aérea no hay conexión con Haití de aviones de carga, ¿verdad? Obviamente, entonces estamos hablando que es exclusivamente por vía marítima. De las argumentaciones que hay con relación a esto es un interés de Haití de poder concentrar la entrada de bienes para poder cobrar los impuestos de manera adecuada. Hay un tema, se plantea que es un tema de eficiencia, pero también sabemos que cuando se toman medidas de este tipo hay grupos industriales también que están interesados en la no entrada de impedir productos que puedan entrar a su país, como es el caso de la harina. Pero tú que eres un experto en todos estos temas de acuerdos de libre comercio y también acuerdos multilaterales, Organización Mundial de Comercio, ¿eso no está todo regulado por la OMC? Por eso yo me sonrío cuando tú me preguntas por Haití, porque lamentablemente Haití, valiéndose de su condición de ser el país más pobre del hemisferio, de América, y uno de los más pobres del mundo, definitivamente,
asumen medidas que van contra inclusive los principios de la Organización Mundial del Comercio, cuando todos los países están obligados a notificar cualquier medida de este tipo a todos los miembros, más de 160 en la actualidad. Entonces, y eso yo llamo mucho la atención porque a veces lo que se plantea es que Haití no está, o sea, está poniéndole una dificultad a República Dominicana o incumpliendo en el marco de OMC contra República Dominicana nada más, pero es frente a todos los países porque no está cumpliendo con un mandato. República Dominicana obviamente es el país afectado directamente. Y cabe destacar que para Haití, República Dominicana representa el 30% de lo que ellos importan. O sea que estamos hablando de un socio comercial fundamental para ellos. Entonces, ¿alguien se está beneficiando de aquel lado desde el punto de vista industrial? O sea, un industrial local se está beneficiando. Sí, hay industriales que se están beneficiando. Obviamente, Haitianos. cuando hablamos de la veda de los 23 productos, son muchos productos. Estamos hablando de varillas, estamos hablando de harina, de diferentes productos alimenticios. Para que tengas una idea del tema de varillas, fíjate, en el año 2011 se vendieron 156.5 millones, ya en el año 2014 63 y en el año 2015 38 millones de dólares, lo que se vendió de cemento, de varilla. Pero si nos vamos a cemento cayó de 109 a 88.6 y otros productos que también mostraron caídas significativas industriales. Tú puedes encontrar aquí también, tú señalabas productos, pastas alimenticias. Pastas alimenticias de 17.6 millones a 7.2 millones. Pastas alimenticias. O sea, y obviamente que eso afecta a una o dos empresas dominicanas que son los principales exportadores. Definitivamente. Y mira, el gran tema, con el tema con Haití hay muchas argumentaciones de que, bueno, que Haití no es un mercado importante, no es un mercado relevante. Nosotros sabemos y tenemos que entender como dominicanos que nuestras industrias, en gran parte, no tienen las capacidades de entrar a mercados desarrollados. O sea, en términos del cumplimiento con las exigencias, con las certificaciones de calidad y todas estas medidas que cada día se van estableciendo en el comercio internacional para proteger la población o para obstaculizar el comercio, que eso lo veremos en la próxima sección. Pero creo que República Dominicana debe aprovechar este mercado, Haití, y aprovecharlo de manera agresiva, pero no enfocarnos de manera exclusiva y no quedarnos solamente pensando en Haití. O sea, República Dominicana tiene que seguir diversificando su mercado. Tiene una alta concentración con los Estados Unidos, o sea, el 50% de nuestras exportaciones van a los Estados Unidos. Si pones el 15% que va a Haití, tú tienes el 65%, cerca de un 70% en dos mercados. Y eso sabemos en el ámbito financiero y en el ámbito comercial que la concentración es un riesgo sumamente elevado. Tú no pones todos los huevos en la misma canasta. Ese es el concepto. Vamos a la pausa y volvemos con Vladimir Pimentel y estos temas tan interesantes e importantes para la República Dominicana.